Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Pero antes voy a llamar a lista rápidamente. Segundo, por favor. Entonces, hoy es 1 de octubre. Nelson José Amaya. Juan Pablo Argüello. Karen Natalia. Jonathan Steven. Presente, profe. María Isabel Duarte. Pedro Luis Gómez. Dana Carolina Gómez. Presente, profe. María Isabel Granados. Presente, profe. Carlos Yesid Gutiérrez. Angelo Felipe Jaimes. Jorge Esteban. Angie Melisa. Presente, profe. Valentina Lazo. Silvia Juliana Martínez. Valentina Meneses. Ángel y Daniela Moreno. Presente, profe. Paula Marcela Mota. Presente, profe. Johanna Andrei Ortega. Presente, profe. Mariana Valentina Pérez. Presente, profe. Neil. Presente, profe. Karim. Presente, profe. André Felipe Rangel. Presente, profe. John Alexander Remolina. Joan. Presente. Daniela Rojas. Sebastián Ruiz. Presente, profe. Tania T. Presente, profe. Y Luis. Listo. Presente. Bueno, hay estudiantes que de verdad no volvieron, ¿no? A clase. En todas las veces que he llamado a lista, pues no están. ¿Alguien quiere hoy participar y prender su cámara? De los que no lo han hecho, recuerden que eso es una nota. Al final del semestre yo coloco esa nota en función de si participó o no participó, si asistió a clases, si no asistió, ¿no? Profe, me gustaría participar hoy. Adelante. Profe, a mí también. Jonathan. A ver, Jonathan Córdoba, sí señora, hace falta. ¿Quién dijo yo también? María Isabel Granados. Granados también hace falta. Yo soy un guacho señorita. de video. ¿Quién más? Bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar. María Isabel, por favor, recuérdanos que vimos en la clase anterior. Bueno, pues estábamos viendo la teoría de la psicometría. Vimos diagrama de fase, la ecuación del gas ideal y las mezclas de gases ideales y de mezclas gas-vapor. Y la tabla de psicometría y todo eso. Listo.
Eso en general, ¿cierto? Pero en particular, ¿qué aprendiste de mezclas, de toda esa teoría? ¿Qué cosas aprendiste o qué recuerdas? Esto En particular, pues lo de las mezclas gas-vapor, la humidificación, esto, en particular, María. No en general, más, las mezclas, la psicometría, no, algo en particular que que te haya quedado, que hayas aprendido, que recuerdes. em, pues así que me quedo, o sea, como que me quedó muy sonando esto, la diferencia de la presión de vapor y la presión de vapor del líquido cuando se alcanza el estado de equilibrio entre líquido y vapor. Ajá. ¿Y cuál sería esa diferencia? Pues que la presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas en la fase de vapor y la presión de vapor líquido es la presión, o sea, el estado de equilibrio es el mismo número de moléculas que se condensan y evaporan. Y la presión de vapor es la que o sea, la presión que ejerce las moléculas, me confundí. Es difícil, es Sí, difícil. es como... Pero ahí vas bien, ahí vas bien. Listo, ahí va. Vamos a... La presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas en fase de vapor. Listo. Y la presión de vapor del líquido es la presión que ejercen las moléculas de vapor cuando alcanzan el equilibrio líquido-vapor. Listo, es eso, básicamente. ¿Listo? Vale. Listo. ¿Qué otra cosa vimos, Jonathan? Vimos diagrama de fases, ecuación del gas ¿Y ideal. qué vimos del diagrama de fases? ¿Sí ve que todos se van por las ramas? Dicen las cosas en general, pero nada en particular. ¿Qué vimos del diagrama de fases? Yo creo que algo importante en el tema del diagrama de fase fue la diferencia entre un vapor y un gas. Ajá, ¿y cuál es esa Diferencia es diferencia? que el vapor está más cerca del punto de condensación, en cambio el gas ya está en equilibrio, pues más en En equilibrio. equilibrio. En equilibrio. ¿Y el vapor no está en equilibrio? El vapor ¿A sí qué te está... refieres con el equilibrio? Porque puede haber equilibrio mecánico, puede haber equilibrio químico, puede haber equilibrio térmico. Yo diría que está en una fase más estable. Ah, bueno, pues entonces no es equilibrio. Sí, señor. Ok, ¿vale? Sí, Y el que gas para es... la condensación del vapor se puede dar Ajá. por dos partes. Una es por el enfriamiento o dos por la compresión Muy de bien, este mismo. eso es súper importante, ¿no? Eso es súper importante y lo vamos a utilizar hoy en los ejercicios que vamos a hacer. El vapor se condensa o por enfriamiento o por compresión, o por las dos cosas, ¿no? Una O por las dos, compresión, sí, señor. por las dos al tiempo también, ¿no? Eso es muy, muy importante. Muy bien, Jonathan. Excelente. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito acerca del diagrama ciclométrico. ¿Qué recuerdas del diagrama ciclométrico, María? Así importante, cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué variables yo puedo leer de un diagrama ciclométrico? ¿O qué parámetros de la mezcla se pueden La leer? humedad absoluta, la temperatura, em, La humedad relativa, la Ajá, muy entropía, bien. volumen específico, la temperatura del bulbo seco, temperatura del bulbo húmedo, Ujú. el punto de rocío. Eso, todas esas cosas se pueden leer, ¿no? En cuanto a la entalpía, bueno, no la vamos a usar mucho porque este no es un curso de termodinámica, ¿no? Entonces no nos interesa tanto la transferencia de calor o la transformación de la energía, ¿no? Nos interesa más la de la masa, por eso nuestro curso es de balance de masa, ¿listo? Entonces, aunque hay ciertos diagramas ciclométricos que tienen la capacidad calorífica, tienen la entalpía, ¿ok? A nosotros, por el momento, no vamos a hablar de esas propiedades térmicas de la mesa, ¿vale? Porque no vamos a hacer balances de energía. Entonces, podemos leer la humedad absoluta, la humedad relativa, la temperatura de rocío,
la temperatura real de la mezcla, ¿cierto? Que está en el eje X, que también es conocida como temperatura de bulbo seco. ¿Ok? Así también se denomina. Temperatura de bulbo seco o temperatura real de la mezcla. Son la misma cosa. ¿Listo? También tenemos unas líneas atravesadas, ¿cierto? Que se llaman las líneas de temperatura diabática o temperatura de bulbo húmedo. ¿Listo? Entonces podemos leer o encontrar mucha información en el diagrama ciclométrico. Y algo muy importante del diagrama ciclométrico es que uno se construye siempre para una mezcla gas-vapor, ¿no? En este caso, el que yo les envié al grupo es de una mezcla aire-agua, ¿no? Aire siendo el gas y el agua siendo el vapor, ¿no? Y la segunda característica es que se construye a una presión total constante. Tengan presente eso, ¿ok? Para poder usar el diagrama ciclométrico, necesitamos que la presión total de la mezcla sea la misma a la cual se construyó el diagrama, y si no, no la podemos usar, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este ejercicio, ¿listo? Dice así: mediante el uso de la carta ciclométrica para una mezcla aire-agua, a 30 grados Celsius, humedad relativa del 70%, determinar. Entonces, ¿qué vamos a determinar? La humedad absoluta, la temperatura de rocío, el volumen específico, y le voy a agregar otra pregunta, que sería la D, que sería la presión parcial de agua. ¿Listo? Aunque el ejercicio no lo dice, vamos a suponer que la presión total de la mezcla es de 1 atmósfera, ¿no? No lo dice, pero eso se entiende, ¿no? Es como por descartes. Como cuando ocurre una reacción química, si no me dicen cuál es la conversión de la reacción, yo supongo que es del 100%, ¿no? Es algo como eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues todavía no vamos a usar la carta, ¿no? No vamos a usar el diagrama, sino que yo voy a hacer un bosquejo de más o menos cómo sería o dónde estaría ese estado en el que se encuentra la mezcla dentro del diagrama, y luego con el diagrama pues leemos la humedad absoluta, leemos la temperatura de rocío, calculamos el volumen específico y calculamos la presión parcial, ¿no? Porque en el diagrama no hay presión parcial, pero yo la puedo calcular. En el diagrama puede haber volumen específico, pero ese que yo les envié no tiene el volumen específico, entonces lo podemos calcular. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Pues simplemente yo voy a hacer un esquema, un bosquejo, ¿no? Un bosquejo de cómo sería el diagrama. Entonces, simplemente lo voy a dibujar. Por acá. Voy a dibujar, ¿no? ¿Qué tengo que dibujar? ¿Qué tengo que esquematizar? La temperatura contra la humedad absoluta, ¿cierto? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que dibujar una línea, ¿cierto? De humedad relativa del 100%, o humedad relativa igual a 1. Ese esquema ya lo hemos hecho. Sí, pero no hemos leído estas cositas que están acá. Ah, ok. Yo siempre lo hago. En cualquier ejercicio yo hago el bosquejo pues para poder entender y buscar en el diagrama lo que tengo que calcular, ¿no? Entonces, yo siempre lo hago. Entonces usted me va a ver siempre construyendo ese diagrama. Así lo haya hecho 7000 veces, lo hago 7002 veces. Listo. ¿Y qué hago ahora? Pues miro los datos que me dieron, ¿no? Se supone que este diagrama que yo estoy colocando aquí tiene una presión total de 1 atmósfera. ¿Ok? Se supone. Listo. Presión constante de 1 atmósfera. Y me dicen que a 30 grados Celsius. Entonces supongamos que por acá están 30 grados Celsius. Listo. Extiendo la línea. ¿Ok? Esto también me sirve de repaso de lo que vimos la clase pasada. En algún punto sobre esa línea va a estar mi estado. ¿Cuál? Donde la humedad relativa es del 70%. Entonces yo podría dibujar una línea de humedad relativa del 70% y decir que esta línea es humedad relativa de 0,7 o 70%. Y donde se encuentren, ahí va a estar mi estado, ¿no? ¿Qué puedo hacer con eso? Pues en el diagrama yo podría extender el punto, proyectarlo contra el eje Y y leer la humedad absoluta del estado 1, ¿cierto? Eso es lo que podría hacer. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ah, bueno, ahí estaría la humedad absoluta. ¿Cómo leo la temperatura de rocío, María Isabel? ¿Te acuerdas?
En el diagrama, ¿cómo leo la temperatura de rocío? No lo recuerdo, profe. Jonathan. Profe, la temperatura de rocío es las líneas horizontales. ¿Cómo se define? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se define la temperatura de rocío? Yo. Se enfriará. Es la temperatura que Vamos, Karim. es la temperatura que se necesita enfriar para que la humedad relativa pues llegue a 100. En ese momento pues nos vamos a ir por la línea hacia la izquierda hasta que toquemos la humedad relativa de 100. Ajá. Pero nos vamos a ir en una línea recta, ¿no? Una línea completamente horizontal. Hasta que toque. No quiere decir que yo lo voy a enfriar, no, sino que esa es la forma de leerlo. Me muevo horizontalmente hasta que la línea toque la línea de saturación del 100% y ahí estaría la temperatura del rocío, ¿no? O temperatura de rocío. ¿Cuánto es ese valor? Pues simplemente proyecto ese punto contra el eje de la temperatura y ahí estaría el valor de la temperatura de rocío, ¿no? Entonces, la definición es, si yo tengo una mezcla del 70% de humedad relativa, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura de rocío de esa mezcla? Es la temperatura a la cual yo debo enfriar esta mezcla para que alcance la saturación. Pero ese enfriamiento tiene que ser a presión constante. Y como esa presión constante es porque la línea es completamente horizontal dentro del diagrama. Eso significa presión constante, que yo me muevo completamente horizontal sobre el diagrama. ¿Listo? Ese sería el esquema. Ahora yo voy a ir al diagrama y voy a tratar de leer eso que dice ahí, ¿vale? Eso que dice ahí, ya, digamos que es el planteamiento del problema, entonces ya sé cómo lo voy a leer, ¿listo? Voy a ubicar el punto, me voy hacia el eje Y, leo la humedad absoluta, luego me muevo hacia la humedad relativa del 100% y leo la temperatura de rocío. Entonces cada uno, por favor, use su diagrama y me cuenta cuánto le da. ¿Listo? Yo voy a tratar de mostrar aquí en la pantalla, que es más difícil. Si usted puede imprimir esa hojita, sería muchísimo mejor. ¿Ok? Sería muchísimo mejor. Bien. Entonces, bueno, voy a hacer aquí, alejarlo un poquito para yo poder ver el eje. Ajá, para poder ver el eje. A ver, lo voy a poner al 105, a ver si me... Digamos que ahí está. Entonces, ¿cuáles son los datos? Entonces, ¿cómo son, María? Temperatura 30 grados. 30. Entonces aquí tengo 30, ¿cierto? Simplemente me voy a subir por esa línea, ¿ok? Completamente vertical, hasta alcanzar una humedad del 70%. Entonces la primera línea es del 100, la segunda del 90, 80 y 70, ¿no? Entonces 2, 3, la cuarta línea. Bueno, 1, 2, 3, 4 contando la del 100. 1, 2, 3 y 4, precisamente es ahí, ¿no? Ahí está el punto. Ese sería el punto donde está, ¿no? Bueno, para verla bien, pues yo le voy a hacer un zoom, igual se me va a mover ese punticos que están ahí, se me van a mover porque no están escritos directamente sobre la línea, sino sobre la pantalla del computador, ¿no? Entonces, fíjese, le hago un zoom, más o menos me ubico en 30, ¿cierto? Ahí me toca volver a extender la línea porque sería 100, 90, 80, 70. Es esta línea, ¿no? Entonces, ahí está, ese puntico, ¿no? ¿Dónde está ese puntico? Ese puntico está por encima o está en medio de dos cuadrículas, ¿no? Está en medio de dos cuadrículas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero fíjense que aquí hay una línea que está más gris que las demás. Es un gris más oscurito. ¿Sí se dan cuenta? Que es un gris más oscurito. Y entre gris más oscurito y gris más oscurito hay 5 cuadritos. Hay 5 cuadritos. Y esos cuadritos que están ahí, pues son los que están tabulados aquí a la derecha, ¿no?
aquí a la derecha. Entonces déjeme, me muevo, este es el problema de usarlo acá. Entonces fíjese, ahorita me vuelvo para allá para ver cuánto es. Fíjese que aquí empieza en 0, ¿listo? La línea más gris, y la siguiente línea más gris es 0.01, y la siguiente línea más gris es 0.02, y entre 0.01 y 0.02 hay 5 cuadritos, lo que quiere decir que cada cuadrito vale 0.02, ¿ok? Es decir, la línea más gris de 0.01 más un cuadrito me daría 0.012, 0.014, 0.016, 0.018 y 0.02. ¿Listo? Me siguen, ¿no? Pilas. Para poder saber el valor. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es moverme otra vez para acá. Perdóneme que haga eso, pero es que no puedo hacerlo de otra forma. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está ese punto? ¿No? ¿Cuánto sería ese punto? ¿Quién me dice, por favor? Aquí hay una línea. ¿Cuántas líneas grises hay, no? Está la del 0, está la del 0.10, 0.01 y está la del 0.02, ¿no? Esta línea gris de acá, esta línea gris de acá, esta que está acá, sería 0.02. Si me bajo un cuadrito sería 0.018, pero está un poquito más arriba de 0.18, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese poquito? Ahí está el problema. Y es que cuando leemos con gráficas, ese poquito depende de la persona, ¿no? Depende de la miopía, del astigmatismo y la hipermetropía de cada uno, ¿no? Pero es un poquito más de 0.018, ¿no? ¿Cuánto sería más poquito? Pues la mitad de ese cuadrito sería 0.019, pero no llega a la mitad, ¿no? Entonces partamos por mitad, 0.0185, ¿no? Algo así. ¿Cuánto leyeron ustedes? Sí, profe, yo había leído 0,0185. 0.019. A mí no me parece que Está en sea la 19, mitad. Karim, porque no alcanza a llegar a la mitad. Sí, sí me alcanza, pero pues yo lo había tomado así. Bueno, puede ser, pero por eso te digo que eso depende de cada uno, ¿no? Por eso cuando leemos información de una gráfica, lo hacemos de forma aproximada, ¿no? Si quieren, venga, le voy a dar otro zoom para que se vea mejor, ¿cierto? Aquí está 30, ¿listo? ¿Y cuál sería el punto? El punto sería 100, 90, 80, 70, es esta línea, ¿no? Entonces fíjese que sería este punto. Bueno, no sería tan descabellado decir que está en la mitad, aunque no está en la mitad, pero bueno, ahí puede ser, cualquiera de las dos. Puede ser, listo, puede ser, me voy a ir para acá. Puede ser que la humedad absoluta del estado 1 podría ser 0.019, ¿cierto? Puede ser, o puede ser 0.0185. Puede ser, no, cualquiera de esos dos. Si no está sobre la línea, ahí ya cabe la incertidumbre de cuál de las dos puede ser, ¿no? Los dos están bien. Si alguien dice 0.019 está bien. Si alguien dice 0.185 está bien. Si alguien dice 0.0184 también, ¿no? Lo que no puede ser es 0.2, por ejemplo, y lo que no puede ser es 0.018, ¿no? Es un poquito más, ¿no? Ese poquito, pues usted lo puede estimar. Eso sería, ¿no? A mí me parece que es más como 18.5 porque no alcanza a llegar a la mitad, pero podría ser cualquiera de estos. Listo. Entonces ya tengo la humedad absoluta. ¿Se dan cuenta? Listo, ya tengo la humedad absoluta. ¿Cuál sería la temperatura de rocío? Entonces lo mismo. Lo mismo. Voy hasta el eje de saturación y miro cuánto es. Entonces voy por acá otra vez. Y ahora me toca correrme por aquí para poder ver. Sí, ahí no la ve. La temperatura de saturación. Me toca borrar otra vez todo esto para que se vea bien. Entonces estamos a 30, subo a 30. Yo le aconsejo fuertemente que usted imprima su hojita, ¿no? La imprima para que sea más fácil leer. Ojalá en tamaño oficio, que es como está hecha. Y lo que voy a hacer es moverme hacia la izquierda hasta la saturación, ¿no? Me muevo hacia la izquierda hasta la saturación, más o menos da sobre la línea. A mí me parece que da sobre la línea.
podría ser, sobre la línea de temperatura de la cuadrícula, ¿no? Entonces bajo, 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 bajo y leo, ¿y qué temperatura sería? ¿Cuánto sería la temperatura? 24 grados centígrados. 24 grados, exactamente. Usted baja por aquí 24. ¿Por qué? Porque aquí hay 20 y aquí hay 5. Entre 20 y 25 hay 5 cuadros. Cada cuadrito vale 1. Eso en temas del laboratorio, por ejemplo, se llama la sensibilidad. Claro que esto es una gráfica, pero es la sensibilidad de la gráfica, ¿no? ¿Cuánto vale cada cuadrito? Se llama la sensibilidad de la gráfica. ¿Cuánto vale cada liniecita de la probeta que usamos en el laboratorio? ¿Cuánto vale cada liniecita de la escala de temperatura del termómetro? Esto se llama la sensibilidad del instrumento, ¿no? Entonces, listo, sería 24, exactamente. Y vengo por acá y digo que la temperatura de rocío, por eso fue un sigma, de la mezcla 1, obviamente, es aproximadamente 24 grados Celsius, ¿no? Siempre es aproximado porque es un gráfico. ¿Ya? Entonces tengo la temperatura de rocío. Ahí está. Eso es todo. Vean. Entonces para eso me sirve la gráfica. Ya vamos a hacer cosas más interesantes, no se preocupen. ¿No? Bueno. Listo. Bueno. Vale. ¿Qué más? Calculemos la presión parcial de A. Y ahorita calculamos el volumen, ¿no? ¿Cómo calculamos la presión parcial de A? Pues como ya tenemos, a ver, voy a escribir aquí un asterisquito y aquí otro porque son dos cálculos diferentes y voy con el tercero. Como ya tengo la humedad absoluta, ¿cierto? Pues yo me recurro a la humedad absoluta, a la definición de humedad absoluta, ¿no? ¿Cuál es la definición de humedad absoluta, Jonathan? María Isabel, ¿cómo definimos la humedad absoluta? Esto es la masa molecular de A sobre la masa molecular de B por la presión absoluta, por la presión parcial de A sobre la presión total menos la presión parcial de A. Muy bien. Ahí está. ¿Ok? Entonces la humedad absoluta es la relación de masas moleculares entre A y B multiplicado por la presión parcial de A sobre la presión total menos la presión parcial de A. ¿Qué tengo que me hace falta? Tengo la humedad absoluta, tengo las masas moleculares, tengo la presión total, solo me falta la presión parcial. ¿Listo? Entonces, por favor, despejemos de esa ecuación la presión parcial. Y me dice cuánto le da en términos de variables, ¿no? No reemplacen ningún valor todavía en términos de variables, ¿cómo le quedan? Bueno, y aquí para la mezcla aire-agua, cuando nosotros tenemos una mezcla aire-agua, ¿ok? La relación de masas es más o menos 0,622, ¿no? Eso es lo que reporta el libro. Esa es la relación entre las masas de aire y de agua, ¿no? Más o menos, ¿listo? ¿Por qué más o menos? Porque para el agua, pues obviamente es 18, esa no tiene problema. Y para el aire, en promedio es más o menos 29. Si usted divide 18 entre 29, más o menos le da 0,21, ¿no? Pero bueno. En los libros dice que se reporta 0,22 porque no es 29 exacto y no es 18 exacto, pero más o menos esa es la relación. ¿Listo? Entonces, ¿a qué sería igual la presión parcial de A? Si la despejamos de ahí, ¿no? La presión parcial de A. Presión parcial de A. ¿A qué sería igual? Por favor, regálenme esa ecuación porque la vamos a guardar, porque la vamos a utilizar muchas veces. Dime, Mariana. Yo cómo sé cuál es el compuesto A y cuál es el compuesto B. El compuesto A es el aire y el compuesto B es el aire y el compuesto A es el agua. Dijimos que el compuesto B es la fase no condensable, o sea, el gas, y el compuesto A es la fase condensable, o sea, la que se encuentra en la fase de vapor. Sí, qué pena. Listo, ¿quién hizo el despegue? Profe, yo ya tengo el despeje. A ver, ¿cómo No sé si sería? lo tenga bien, pero me quedó presión total
Sí. por humedad absoluta Ajá. sobre, Ujú. bueno, la relación de masas molares MA sobre MB Ajá, muy bien. y más la humedad absoluta. Exactamente. Así es, tal cual. Más la humedad absoluta. Exactamente, así da, tal cual. Entonces pueden tener esa ecuacioncita por ahí a la mano con las demás de la humedad para que la vayan aprendiendo y la vayan memorizando. Al final de tantas veces que la usamos, pues uno termina memorizando, ¿no? No necesita que se la soplen ahí. Listo. Entonces, ¿cuál sería la presión parcial de A en el estado 1? ¿Cuánto nos daría? Reemplacen ahí los valores, reemplacen a MA sobre MB como 0,622 y bueno, la humedad usemos la de 0,0185 para que nos dé el mismo valor. Y bueno, podemos calcularlo en atmósferas si queremos, entonces la unidad de la presión aquí va a ser atmósferas. ¿Listo? Porque las demás unidades se van a cancelar. Si usted hace un análisis dimensional se da cuenta que las demás se cancelan. Listo. Ustedes me dicen, por favor. Era 0,0288. Sí, también. 0,0288. ¿Vale? Con 3 cifras significativas podría ser. Si ustedes quieren utilizar 4, mucho mejor, pero bueno, con 3, mínimo 3 está bien, ¿no? 2 sí son muy poquitos, son muy poquitas. Entonces, bueno, con 3 está bien. Y esa sería la presión parcial de A. ¿Ok? Esa sería la presión parcial de A. ¿Qué otra cosa podríamos calcular? Bueno, en el otro ejercicio les muestro, para no adelantarme. Listo. Y por último, ya tenemos la presión parcial de A. Vamos a calcular el volumen húmedo. Entonces, el volumen húmedo es simplemente una ecuación que está basada en la ley de los gases ideales, ¿no? Es una ecuación que está basada en los gases ideales y nos dice que el volumen húmedo de la mezcla, porque es el volumen que ocupa el aire y el agua, ¿no? O sea, el gas y el vapor, es igual a 1 sobre la masa molecular de B más la humedad absoluta dividido entre la masa molecular de A, y eso lo vamos a multiplicar por R y por T y lo vamos a dividir entre la presión total, tal cual. Entonces es simplemente reemplazar, ¿vale? Entonces, como les dije, podemos tomar la masa molecular de A como 18 y la masa molecular de B como 29. Y nos da más o menos el valor del volumen. Es decir, el volumen que ocupa el gas más el vapor. ¿Listo? Ok. ¿Qué unidades utilizamos o qué valor utilizamos de R? Pues depende de las unidades de la presión, ¿no? Recuerden que la R tiene que ir de la mano de las unidades de P, ¿no? Si utilizamos atmósferas, ¿cuál sería el valor de R? Si utilizamos atmósferas. 0,082. 0,082. Y si utilizamos pascales, 8.21. 8,314. 8,314. Listo. 1 sobre 29 más la humedad absoluta, 0,0185 dividido entre la masa molecular de A, que es 18, y lo vamos a multiplicar por. Entonces ahora sí, 0,082. ¿Cuáles son las unidades de 0,082, María Isabel? ¿No te la sabes? No. No me acuerdo, nos pero habla. sí. Muchachos, esas son cosas que uno tiene que saber sí o sí. O sea, son cosas que, así como la masa molecular del agua es 18, las unidades de 0,082 uno las tiene que saber. Atmósfera por Kelvin, litro. Atmósfera litro arriba y atmósfera por litro sobre mol Kelvin.
sobre mol por Kelvin. Exactamente. Esas son las unidades. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si al final del curso alcanzamos a hablar un poquito de gases y ahí repasamos un poquito ese tema, ¿no? Entonces la temperatura debe ser en Kelvin, ¿no? La temperatura de la mezcla son 30 grados Celsius, ¿no? Pero entonces 30, ¿le sumo cuánto para que me dé Kelvin? 273,15. 273,15, obviamente. Eso es otra cosa que uno tiene que saber. Cultura general del ingeniero, se llama eso. Y lo voy a dividir entre la presión total, que es una atmósfera, ¿cierto? Porque la mezcla se encuentra a una atmósfera de presión, por eso tenemos presión total. Atmósfera con atmósfera se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela, ¿ok? Y hasta ahí tenemos litros por mol, ¿ok? Pero faltan las unidades de lo que está entre paréntesis, ¿listo? Entonces ustedes van a hacer un análisis dimensional de esa ecuación y la próxima clase me cuentan cuáles son las unidades del volumen húmedo, ¿vale? Ustedes me dicen, las unidades del volumen húmedo son estas y me muestran qué análisis dimensional hicieron para que le den esas unidades. Hasta ahí vamos en litros por mol, pero faltan las unidades que están acá. Entonces ustedes me cuentan después. Esto es un buen ejercicio de análisis dimensional. Vale. ¿Cuánto nos da el volumen? Valentina nos dice 0,8827. Bueno, Valentina, si puedes usar el micrófono es más fácil para mí, ¿no? 0,00. 00. Ahora no vi, no me acuerdo. O 0,88. 0.8827. Eso, pueden ser esas cuatro. 0,8827. Me deben las unidades, ¿no? Me las deben. Me cuentan qué unidades son las que se da el volumen 1. Listo, ahí le pongo una interrogación para que me cuenten la otra clase. Haga el análisis dimensional y me cuentan cuáles son las unidades. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces, ¿qué hicimos acá básicamente? Esto es muy sencillo en realidad. Solamente estamos caracterizando la mezcla. ¿Cómo así caracterizándola? Sí, hallándole la humedad absoluta, la temperatura de rocío, Profe. la presión parcial, la humedad. Dígame, yo. La humedad, ya sea absoluta o, bueno, la que intentemos hallar, ¿esto tiene unidades o es adimensional? Claro, la humedad absoluta tiene unidades de kilogramos de A por kilogramos de B. Ah, listo. Kilogramos de A por kilogramos de B. Y acuérdese por la definición, Johan, la definición de humedad absoluta. Eso lo hicimos en la clase anterior. La humedad absoluta se define como la masa de A sobre la masa de B. Y entonces de ahí sacamos las unidades. Masa de A, kilogramos de A. Masa de B, kilogramos de B. Entonces de ahí sale. Eso no es adimensional. Kilogramos de A, kilogramos. Bueno, muy bien. Hasta ahí yo creo que no hay problema, ¿cierto? ¿No? Podemos pasar al siguiente, María Isabel. Profe, una pregunta. ¿La Dígame. humedad es adimensional? No, tiene unidades. ¿La humedad cuál? Absoluta. Tiene unidades de kilogramos de A sobre kilogramos de B. O sea que cada humedad tiene distintas... Claro, claro, porque la humedad molar la definimos como moles de A sobre moles de B, entonces tiene otras unidades. La que es adimensional es la humedad relativa, porque la humedad relativa es la presión parcial de A con respecto a la presión parcial de A si estuviese saturada. Y entonces, como tiene las mismas unidades, pues esa sí es adimensional, pero la molar y la absoluta tienen unidades, obviamente. ¿Listo? Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. ¿No? Bueno, siguiente ejercicio. Ahí está. Este es un poquito diferente, un poquito. Ajá. Profe, y ¿Me ese lo lee? volumen, qué pena, ese Dime. volumen húmedo sería el mismo volumen específico molar. Es el mismo volumen específico molar, depende de las unidades. Si las unidades son, por ejemplo, metros cúbicos de mezcla por mol de B, sí sería el molar. Si no es por mol de B, no es el molar. Si es por kilogramo de B, entonces sería el específico. Hay que ver las unidades, a ver cuáles nos dan. ¿Listo? La otra clase miramos a ver cuáles. Vale, profe. Volumen molar hace referencia a volumen por unidad de mol.
¿no? Y volumen específico a volumen por unidad de masa. Entonces hay que ver las unidades a ver qué nos da. Yo creería que ese no es el molar. Creería que ese no es el molar por las unidades, pero ahora no me acuerdo. No me acuerdo exactamente cuáles son las unidades y por eso también se las pregunté. Me parece que es por kilogramo de B, me parece, pero no estoy seguro. Pero ustedes me cuentan. O si es por mol de B, entonces sí es el molar. Bueno, listo. María Isabel, léeme por favor este ejercicio. S'il vous plaît, mademoiselle. Una mezcla de aire saturado con vapor de agua a 325 pascales y 21 grados centígrados sufre un proceso de calentamiento a presión constante hasta alcanzar 65 grados centígrados. Para la mezcla final e inicial calcule humedad absoluta, humedad relativa, temperatura relativa, temperatura rocío, presión parcial de vapor, composición másica y si la cantidad de agua condensada en caso de haber condensación. Bueno, aquí está un poquito más redactado, voy a corregir. Y la cantidad de agua condensada en caso de haber condensación. Listo. Entonces, fíjense que ahí ya no tenemos un solo estado, ¿no? Sino que vamos a tener dos estados. ¿Por qué dos estados? Porque me dice una mezcla de aire, sufre un proceso de calentamiento. O sea, vamos a tener una mezcla en cierto estado y a esa mezcla la vamos a calentar. Eso es un proceso, ¿no? Vamos a ir de una variable a otra. ¿Cuándo sabemos que hay un proceso? Cuando una de las variables del sistema cambia, ocurre un proceso. En este caso, cambia la temperatura. Puede cambiar otra cosa, pero es evidente que cambia la temperatura porque voy de 21 grados Celsius a 65. Como cambia la temperatura, hay un proceso involucrado en ese caso, ¿no? Entonces, vamos a hacer el esquema de la carta de humedad, ¿no? Voy a hacer el esquema. A mí me gusta hacerlo, entonces por eso lo hago, ¿vale? Si a ustedes no les gusta hacerlo, pues no lo hacen, no hay ningún problema. A mí sí me gusta hacerlo para saber qué es lo que estoy haciendo, cómo debo leer en la carta, etcétera, etcétera. Además, porque les voy a pedir el diagrama. Entonces tengo que enseñarle a cómo construyo el diagrama. Listo, ahí tengo la humedad contra la temperatura. Voy a dibujar mi línea de humedad relativa igual a 1 o del 100%. ¿Listo? Ahí está. Y voy a empezar a leer los datos, ¿no? Entonces dice una mezcla de aire saturado con vapor de agua, aire-agua, ¿sí ve? A 100.325 pascales. ¿Cuál es ese dato? ¿Ese dato cuál es? La presión. ¿La presión de quién? Porque puede ser la presión de A, puede ser la presión de B o puede ser la presión total. Del aire saturado. La presión total. O sea, la total, porque es la del aire. Exactamente. Dice una mezcla de aire a 100.300. O sea, es la mezcla, es la presión total. Entonces, 101.325 pascales. O sea, una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. 101.325 pascales. Listo, o sea, esa es la presión total. Y 21 grados Celsius. Entonces vengo por acá. Lo voy a escribir por aquí. ¿Listo? 21 grados Celsius. Supongamos que es ahí. Y entonces me voy a mover hacia arriba. Ajá. A lo largo de esta línea, en algún punto, va a estar mi estado 1. ¿Dónde está? Entonces dice, a 21 grados Celsius sufre un proceso de calentamiento. O sea, ya me están dando el dato del segundo estado. Pero me hace falta un dato aquí. ¿Cuál sería ese dato? ¿Quién lo ve? Dice que está saturado, o sea que ya nos dan Dice que está saturado, exactamente. O sea, me están dando la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa es de 1. Entonces, obviamente, si está saturado, el punto es aquí. Y ahí estaría el estado 1. ¿Ok? Ahí estaría el estado 1. Muy bien. Es que ahí está escrito, ¿no? Lo que pasa es que a veces leemos muy deprisa y no vemos la información, pero ahí dice una mezcla de aire saturado. Entonces, ahí está la palabra clave, saturado. ¿Saturado qué es? Que la humedad relativa es del 100%. Eso es, listo. Ok, sigamos.
Entonces dice, sufre un proceso de calentamiento a presión constante. Eso es clave, ¿no? Porque si no es a presión constante, no me puedo mover sobre ese diagrama. Yo me puedo mover sobre ese diagrama si el proceso se hace a presión constante, si no, no lo puedo hacer, ¿ok? Hasta alcanzar 65, ¿no? Entonces digamos que 65 está por aquí, 65 grados Celsius. A lo largo de esta línea punteada va a estar mi estado 2. ¿Dónde está el estado 2? ¿Qué quiere decir calentamiento a presión constante? Quiere decir que me voy a mover, ¿cómo? Horizontalmente. Horizontalmente. Hasta hacia la derecha, ¿no? Que es el calentamiento, obviamente. Hasta alcanzar esa temperatura. Y ahí va a estar mi estado 2. ¿Ok? Y le dibujo una flechita porque eso indica la dirección del proceso. Voy de 1 hacia 2. Listo, la calenté hasta alcanzar 65. Y lo demás, pues son cosas que tengo que calcular, ¿no? Entonces dice, para la mezcla final e inicial, calcule estas cosas, ¿no? Pero, póngale cuidado, antes de ir a calcularla, yo puedo ya responder un pocotón de preguntas que hay ahí, sin ir a la gráfica, ¿no? ¿Cuáles preguntas puedo responder? Entonces me dice, para la mezcla 1 y para la mezcla 2, responda, ¿no? Inicial y final. La humedad absoluta, listo, la humedad absoluta 1, ahorita voy y la leo. ¿Cómo la voy a leer? Simplemente proyecto el punto hasta acá y leo la humedad absoluta, ¿cierto? ¿Cómo es la humedad absoluta 1 con respecto a la humedad absoluta 2? No el valor, sino cómo es. Es la misma. Igual. Es la misma. Igual. ¿Se dan cuenta? Y ya lo puedo hacer. Listo, la humedad absoluta, ahorita voy con él. La humedad relativa. Listo, vamos con la humedad relativa. ¿Cuánto es la humedad relativa del estado 1 o de la mezcla 1? 1. 1. Ajá. ¿Y cómo es la humedad relativa 1 con respecto a la humedad relativa 2? En ese caso sí sería distinta. Es distinta. La humedad absoluta 1 es mayor a la 2. Entonces, fíjese que cuando yo caliento, lo que estoy haciendo es disminuyendo la humedad relativa de la mezcla. ¿Y por qué al calentar se disminuye la humedad relativa de la mezcla? ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta que les dejo ahí para que piensen. Luego hablamos de eso. Listo, voy con la tercera. Temperatura de rocío. Yo ya puedo responder eso. ¿Cuál es la temperatura de rocío del estado 1? La misma de la temperatura 1. La misma de la temperatura real de la mezcla, 21 grados Celsius. ¿Y cuál es la temperatura de rocío de la mezcla 2? La misma de la 1. La misma de la 1. La misma de la 1. Porque si estoy en el punto 2, ¿hasta qué temperatura debo enfriar para que la mezcla se sature? O sea que la mezcla 1 y la mezcla 2 tienen la misma temperatura de rocío y por lo tanto tienen la misma humedad absoluta y la misma humedad molar. ¿Ok? Eso es. Vale. Temperatura fuera. Presión parcial del vapor, ¿no? Entonces, listo. ¿Cómo vamos a hacer con la presión parcial? Pues la presión parcial la vamos a calcular, obviamente, a partir de la humedad absoluta. Pero ¿cómo es la presión parcial 1 con respecto a la presión parcial 2? ¿Cómo son? Debe ser la misma. Debe ser la misma. ¿Y por qué es la misma, Jonathan? Porque la presión es constante. Bueno, puede Porque ser. tiene pues la la misma presión- humedad absoluta también. Porque podría ser. tiene la misma humedad. En el ejercicio pasado vimos que la presión parcial la calculamos a partir de la humedad molar, de la humedad absoluta, perdón. Y si la humedad absoluta es la misma en ambos estados, pues la presión es la misma. O sea, muchachos, que ustedes están viendo aquí, sin ser el mismo número, están viendo la presión parcial de la mezcla. ¿Ok? En el eje Y, aunque esté graficada la humedad absoluta, se puede ver la presión parcial. Obviamente hay que calcularla, pero es un indicativo de la presión parcial. Si la humedad absoluta es igual, quiere decir que la presión parcial es igual. ¿Listo? Son generalidades que nosotros podemos ver antes de ir a calcular, ¿ok? Antes de ir a calcular. Entonces, hay ejercicios que son teóricos, no siempre son de números. Entonces, nos podrían decir,
¿Qué relación hay entre la presión parcial en el estado 1 y en el estado 2? Usted lo puede responder sin necesidad de tener una carta psicométrica en la mano, ¿no? ¿Cómo? Con el matacho ese que acabé de pintar ahí. Por eso es que ese matacho es importante, porque me ayuda a entender muchas cosas como las que están ahí. Listo. Composición másica, listo, no pasa nada. La composición másica ahorita la calculamos. Pero, bueno, no me voy a adelantar, pero ahorita vemos una generalidad también. Y la cantidad de agua condensada. ¿Hay condensación o no hay condensación? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Por qué no? Pues está aumentando la temperatura en vez de disminuirla. Porque yo estoy calentando, ¿no? Y ahorita, ¿qué nos dijo Jonathan? Preciso cuando empezó la clase, ¿qué fue lo que nos dijo Jonathan? Acuérdense. Que para poder condensar necesitan enfriar. Ah, bueno. Para poder condensar necesito enfriar. ¿Ok, Jonathan? Se necesita enfriar o comprimir. Entonces no hay condensación. ¿Ok? Porque estoy calentando. Y con calentar no puedo condensar. Eso es imposible, ¿no? Entonces de entrada no hay condensación. ¿Se dan cuenta? Ya respondí casi todo. Ya solamente me falta es poner ahí unos números que me los va a dar la tabla, pero en esencia ya respondí todo. ¿Ok? Eso es. Ahora sí nos vamos a la tabla, al diagrama ciclométrico. Entonces, 21 grados saturación. Voy para allá. Ustedes vayan mirando a ver cuánto nos da. 21 grados saturación. Listo. Ay, miren, me quedó de perlas. Me quedó aquí de perlas. 21 grados es 20 más un cuadrito, ¿no? Aquí está. Y me voy para arriba hasta la saturación. Sigo la línea hasta la saturación. ¿Alcanza a llegar al cuadrito? ¿Cierto que no? No está sobre la línea del cuadrito. No. Está entre dos cuadritos. ¿Y cuáles son esos dos cuadritos? Este es punto 2, o bueno, el de abajo es punto 1 más un cuadrito, punto 012, punto 014. Está entre 014 y 016. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Sí, señor. Sí, profe. 14 y 16. ¿Cuánto le colocamos? 0,15,5. 0,058. Puede ser un 15,5. No alcanza a ser 15 porque está por encima de la mitad. Sí, puede ser un 15,5. Puede ser un 15,5. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la humedad es 0,155. 0,0, ¿no? 15,5. ¿Qué unidades tiene? Kilogramos de A sobre kilogramos de B. O gramos de A sobre gramos de B. O libras de A sobre libras de B. Ahí está. Porque es una relación de masa, ¿no? ¿Ya? Fíjense, eso es todo. ¿Cuánto es la humedad relativa del estado 2? La 1 ya sabíamos que era 1. Vamos con la 2, ¿no? Entonces la 2 sería, me tengo que mover hasta 65. Entonces me tengo que mover hasta 65. Ah, ese es el problema. Fíjense que me queda marcada la pantalla, no el qué. A ver si alcanzo a ver 65, si no me toca, sí me tocó. 280, a ver si me deja. ¿No? 250. Listo. Ahí sí. Sí, ahí sí me deja. Entonces me tocó borrar aquí otra vez y volverlo a marcar. Por eso es importante que usted, por favor, lo imprima. Listo. Entonces, 21, ¿no? Era 21 a saturación, que es este punto de acá. Listo. Y me voy a mover hasta 65 grados. ¿60 y qué? 5, ¿cierto? Sí, profe, Señor, 65. 65. Híjole, casi, ¿no? Casi. ¿Peleamos o no peleamos? Está casi,
A 65, no, está sobre la línea, ¿no? Porque 65 pasa ahí sobre esa línea. ¿Cuál es esa línea? A 65 La de grados 0,1. Celsius. La de 0,1. Sí, señor. Esa es la de 0,1. Esa es la de 0,1. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, esa es la de 0,1. Entonces, esta es la línea de humedad relativa del 0,1. Entonces, la humedad relativa del estado 2 es igual a 0,1. ¿Ok? Ahí no la estoy expresando en porcentaje, ¿no? Y eso sí es ahí mencionado. Ok. Listo, eso es todo lo que necesitaba de la gráfica. Fíjense, solamente esos dos datos. Ahora, calculemos la presión parcial de A en 1, que es igual a la presión parcial de A en 2, que ya sabemos cuánto es, ¿no? Ya sabemos cuánto es, no, sino ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Entonces, la presión parcial de A, por ejemplo, en el estado 1, es igual a la presión total multiplicado por la humedad absoluta 1 dividido entre 0,622, que es la relación de masas para la mezcla aire-agua, más la humedad absoluta. ¿No? Acuérdense que si la mezcla no es aire-agua, el número no es 0,622, ¿no? Eso solamente es para la mezcla aire-agua. Listo, ustedes me dirán cuánto les da. En este caso nos va a dar en pascales, porque la presión total está en pascales. Y en pascales es mejor, ¿saben por qué? Porque me va a dar un número más grande. En atmósfera siempre me va a dar 0,0 no sé qué, porque la cantidad de agua que puede contener el aire es una cantidad muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces la presión parcial del agua siempre va a ser pequeñita. Si usamos unidades de pascales, pues me va a dar un número un poquito más grande y es mejor porque se puede manejar más fácil. ¿Y nos dio? Dime. Tengo una duda. Dime. Eso, bueno, digamos, en este ejercicio porque pues tocó ahí la línea, pero digamos que en otro ejercicio cuando estemos buscando la humedad relativa y no esté tocando nada. Te toca trazar una. ¿Trazarla? Ah, vale. Sí, más o menos de la misma forma de las demás, ¿no? Digamos que el punto nos dé, qué buena pregunta, que nos dé por aquí, ¿no? El punto, que nos dé por acá. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno más o menos coge y traza una línea, ¿ok? Más o menos siguiendo eso. Entonces uno dice, ah, no, pues si esta es 1, 2, está entre 2 y 3, entonces 26%, 27%, ¿no? Digo, sí, 27%, sí, entre 2 y 3. Hay que trazarlo, hay que trazarlo. Lo mismo si nos piden una diabática a través de ese punto, pues uno sigue, esta sí es más fácil porque tú puedes trazar una perpendicular con una regla, no hay ningún problema. Entonces pones la regla ahí, trazas la diagonal y la puedes leer, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Hay que trazar una línea, más o menos. Listo, volvamos. Vale, profe. Gracias. ¿Cuánto sería? Profe, me dio 2.463,58 pascales. Listo. Me dio 20.000 algo. 20.000 no puede dar 20.000. Está el de alrededor de 2.000, sí. 20.000 no puede ser porque porque está muy grande, ¿no? Si la presión total son 100.000, alrededor de 2.000 debe ser la presión del agua. No puede ser tan grande. 20.000 es demasiado grande. ¿Alguien más, porfa? A medio 2021,30 de 28. Me da lo mismo, 2.463. 2.463. Listo, van dos. Sí, también, profe. Angeli, ¿cuánto te dio? 2.463.58. Por ahí debe ser entonces. ¿Listo? María Isabel, ¿la calculaste? Jonathan. Profe, yo fui el que te le dijo. Ok, Sí, profe, también me da eso. gracias. También, profe. ¿Esa es? Listo, 2.463. Pilas con los cálculos porque ahí sí ya se equivocan, es cosa de la calculadora. Listo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos hace falta la composición másica. Y tal vez esa es la pregunta más importante para nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque del diagrama psicométrico lo que vamos a extraer para nuestros balances de masa
son las composiciones de la mezcla. Esa es tal vez la pregunta más importante en ciclometría. ¿Cuál es la composición de la mezcla? Pregunta clave. ¿Por qué? Porque las composiciones las necesitamos para hacer los balances de masa. Entonces esa es la pregunta estrella ahí, ¿no? Esa es la pregunta clave. ¿Cuál es la composición? ¿Y cómo hacemos para calcular la composición? Muy fácil. Como conocemos la humedad, ¿no? Como conocemos la humedad, fíjese, la humedad absoluta en el estado 1 es igual a 0,0155. Ajá. ¿Qué unidades tiene? Kilogramos de A por kilogramos de B. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso es una relación. La humedad absoluta es una relación entre la masa de A y la masa de B que hay en una mezcla. ¿Ok? ¿Cómo así? Sí, mire, ¿cómo podemos interpretar la humedad absoluta? La podemos interpretar como 0,0155 kilogramos de A, ¿cierto? Voy a tener esa cantidad de A por cada kilogramo de B que haya en la mezcla. Por cada kilogramo de B que haya en la mezcla debe haber 0,0155 kilogramos de A. ¿Ok? O sea que en total la mezcla va a tener 1,0155 kilogramos de mezcla. ¿Ok? Voilà. De ahí puedo sacar la composición. ¿Cómo calculo la composición másica de la corriente 1 o del estado 1 de A? Pues como la masa de A sobre la masa total, ¿no? ¿Cuánto tengo de A? 0,0155 kilogramos de A. Dividido entre la masa total, 1,0155 kilogramos de mezcla. ¿Ok? Y eso me da la composición. 0,0 tal vez. 15,3. 0,0153. Sí, señor. Listo. 0,0153. Esa sería la composición de A, ¿no? ¿Cuánto sería la composición? Dígame. Si en caso tal de que no me preguntaran la composición másica, sino la composición molar, yo podría dividir la También la presión puedo. parcial entre la total. Claro. Ujú. Ok. Sí, puede ser. Ajá. Listo. Y la composición de B pues sería 0,9, ¿cierto? 8, 4, 7, ¿no? Como para que me dé uno cerradito. Debería ser. Y esto es información valiosísima, muchachos. Esto es lo que necesitamos al final para poder hacer las aplicaciones, ¿no? Que tengo un absorbedor, ¡ta! Y en el absorbedor, ¿qué tengo? Un gas y un vapor. Que tengo un proceso de secado. ¿Con qué seco un sólido que está humedecido? Con una corriente de gas. Y al final, ¿qué tengo? Aire húmedo, ¿no? Entonces, ahí está lo valioso del diagrama ciclométrico, que del diagrama ciclométrico voy a poder extraer las composiciones de la mezcla gas-vapor. Y esas composiciones son las que voy a utilizar en los balances de masa, en las aplicaciones que vamos a ver la próxima clase. ¿Listo? Y eso es todo. Fíjense que es muy ¿Pero fácil. solo se seca con aire? ¿Los sólidos? Sí, con aire caliente. ¿Solo se secan con eso? ¿No hay una forma más efectiva? Con aire caliente. El secado se hace con aire caliente. Es una forma. Es una forma. Una forma. Así como secamos la ropa de la casa. ¿Tú cómo la secas? ¿En secadora? También puede ser. ¿Y la secadora que inyecta al tambor? Aire caliente. ¿No? Sí, profe. Sí, ¿ves que sí? Aire caliente. Aire caliente. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí o me voy al siguiente? Pilas. Entonces el estado 2 tendría las mismas composiciones, ¿cierto? Porque es la misma humedad Gracias, absoluta. Sebastián. Eso era lo que les iba a decir.
Como tenemos la misma humedad, entonces el gas tiene la misma composición en el estado 1 y en el estado 2. ¿Y por qué tiene la misma composición? Pues porque solo lo calenté, solo lo que le hice fue aumentar la temperatura, ¿no? Yo no le agregué más agua ni le quité agua, ¿no? Porque el agua es la fase condensada. El agua es el que va a aumentar su cantidad o el que la va a disminuir. El aire nunca le va a pasar nada porque es la fase no condensada. Entonces, a una mezcla gas-vapor, ¿qué puedo hacerle? Agregarle más vapor, se llama humidificación, o quitarle vapor, se llama deshumidificación, ¿no? ¿Y al aire qué le pasa? Nada. Me refiero a la cantidad, ¿no? La cantidad de aire siempre va a mantenerse constante. Ahí que dice, solamente calenté, ni humidifiqué ni deshumidifiqué, entonces ni le agregué más agua ni le quité agua, entonces la composición se mantiene igualita, igualita. Como lo vemos con las humedades son iguales, las absolutas, ¿no? Y la presión parcial también, ¿no? La presión parcial es un indicativo de si hay condensación o no. Si las presiones parciales se mantienen constantes, quiere decir que no hay condensación. ¿Listo? Bueno, pasemos al siguiente. Muy buen apunte, Sebastián. ¿Listo? ¿Preguntas o voy al siguiente? Angie Jaramillo, preguntas. No, no, señor. Listo. Me voy con el siguiente. Este es un poquito diferente. Este es un poquito diferente. Ok, ahí está. ¿Qué vamos a hacer con este? Les voy a dar 5 minutos para que lo planteen, para que hagan el esquema, no para que lean. Bueno, si quieren leer de una vez lo pueden hacer, pero solamente para que hagan el planteamiento. Cuando usted se acostumbra a hacer primero el planteamiento, usted sabe hacia dónde va la solución del problema, ¿no? Entonces es más fácil, digámoslo así, cuando usted lee, plantea el problema y dice, bueno, esto lo voy a calcular así, esto lo voy a leer así, esto lo voy a hacer así, y después pues lo hace siempre. Entonces, por favor, trabajemos en este 5 minuticos, hagan el esquema, trate de ubicar los puntos, trate de leer lo que pueda leer y ya revisamos cómo nos daría, ¿vale? Si alguien termina antes de los 5 minuticos, me levanta la mano, aunque creo que no, pero bueno, vamos a ver.
Listo. Bueno, Dana y Luis terminaron. Bueno, vamos a ver cómo nos dan. ¿Listo? Dana y Luis me ayudan por favor a verificar si les dio igual o no. Ok. Entonces dice 1000 metros cúbicos de aire húmedo a 760 milímetros y 30 grados Celsius contiene vapor de agua en proporciones tales que su presión parcial es de 22 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer el diagrama, como siempre. Voy a hacer el diagrama. Listo. Y voy a intentar representar el proceso ahí, ¿no? Entonces, humedad absoluta contra la temperatura. ¿Qué más? Voy a dibujar mi línea de saturación del 100%. Digamos que es esta. Humedad relativa igual a 1. ¿Listo? Y dice 1000 metros cúbicos de aire húmedo a 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué sería este dato nuevamente? La presión total. La presión total, ¿no? Mi diagrama está hecho a 760. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera de presión, ¿no? Es equivalente a una atmósfera o a 101.325 pascales. Listo. Y 30 grados Celsius, o sea, esa es la temperatura de bulbo seco o temperatura real de la mezcla. Entonces, 30 grados Celsius. Yo voy a suponer que es por acá, ¿ok? No, que es más a la izquierda, no, que es más a la derecha, no importa, es un esquema, ¿listo? Y a lo largo de este punto va a estar mi mezcla, ¿no? Dicen que es saturada, dice aire húmedo, no dice que sea saturada. ¿Y cuál es el otro dato que me dan? ¿Cuál es el otro que me dan? El otro dato que me dan. La otra temperatura. No. La presión parcial. La presión parcial del agua o del vapor. Me dice, contiene vapor de agua tal que su presión es de 22 milímetros de mercurio. ¿Y dónde pongo acá 22 milímetros de mercurio? Pues no está en el diagrama. ¿Pero para qué me serviría ese dato? Porque podemos hallar HA. Absoluta. Porque podemos calcular la humedad absoluta. ¿Ok? Entonces, la humedad absoluta del estado 1 es igual a 0,622. Déjame cerrar esto acá. Presión parcial de A en el estado 1, ¿cierto? Dividido entre la presión total menos la presión parcial de A en el estado 1, ¿no? Bueno, se supone que la presión es constante, pero bueno, le podemos poner un número. Y puedo calcular la humedad absoluta. ¿Y cuánto les dio? Por eso les decía que pueden calcular o leer ciertas cosas. Les dio 0,0. ¿No la calcularon? Ana. Yo lo planteé, profe, pero no hice algunos cálculos. Ah, bueno, pues es que si no lo calculo no puedo saber dónde está el valor acá. 0.0185. 0.0185, sí señor, ese es el valor. Kilogramos de A sobre kilogramos de B. Ok, listo, suponiendo que listo, yo sé la humedad absoluta 1, listo, entonces yo supongo que aquí está la humedad absoluta 1, aunque no calcule el valor, listo, aunque no calcule el valor. Dime. A mí me dio 0.01801. 1801. Bueno, ¿alguien más, por favor, que la calcule? A mí me dio lo que dijo Luis, 0,0185. A mí también me parece que es 18.5. Pero alguien más, por favor, que lo haga. Sí, profe, me igual que a Luis. Sí, a mí igual. Listo, perfecto. Ahí está. Revisa el cálculo, Dana, por favor. Listo. Y ahí estaría el estado 1. Entonces ahí vamos. Listo. Esta mezcla se somete a enfriamiento a presión constante hasta alcanzar 15 grados, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Que tengo que moverme hacia qué lado, María Isabel, ¿derecha o izquierda del punto 1? Izquierda. Izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta llegar aquí. ¿Hasta la saturación? ¿O antes de la saturación? Hasta llegar a 15 grados. Ajá, sí, pero póngale cuidado. Póngale cuidado la forma en que yo lo estoy haciendo, ¿no? Este es mi esquema que todavía no he ido al diagrama cuantitativo. Entonces, 15 grados será que queda aquí. 15 grados será que queda aquí.
o 15 grados será que queda aquí, ¿no? Todavía no lo sé, porque esto es un bosquejo que yo estoy haciendo. Entonces, a priori... ¿No tiene que pasar la línea exponencial? No sé, Eso le iba a porque... decir, profe, pero no puede haber una humedad relativa mayor al 100%, ¿o sí? Espéreme, Pues, que ustedes ya no se tiene fueron más si hay allá. condensación, sí la puede pasar, ¿no? ¿Te Es que refieres a que ustedes le se fueron moveríamos más a la allá. izquierda en línea recta? O sea, no en Es línea que se horizontal fueron porque más no cambia la allá, presión. se fueron más allá. Yo todavía no he ido al diagrama cuantitativo para ver dónde es 15. Yo apenas estoy planteando mi ejercicio sin ir a mirar aquí en mi diagrama hasta dónde puedo ir, ¿no? Entonces, a ojos ciegos yo sé que me puedo mover a la izquierda, pero no sé si hasta antes de la saturación, no sé si hasta la saturación o después de la saturación. ¿Sí me siguen o no? A priori, ¿qué quiere decir a priori? A priori ¿En no sé teoría? hasta dónde me voy a mover. No, en teoría no. Eso no quiere decir en teoría. ¿No? A priori quiere decir como a primer vistazo, de primera mano, de algo así. Yo no sé si me puedo mover hasta ahí, yo no sé si me voy a tener que mover hasta aquí, o yo no sé si me tenga que mover más allá. No, no lo sé porque no he ido al diagrama a mirar. Entonces yo digo, no, pues yo lo voy a dejar hasta ahí, por ejemplo. Digamos que para mí ahí son 15 grados. Pero después lo voy a verificar con el diagrama de humedad a ver si llego hasta ahí o si iba más allá o más acá. ¿Listo? Entonces, a priori, de entrada voy a decir que ahí está mi punto 2. ¿Listo? De entrada voy a decir que ahí son 15 grados. De entrada, pero yo no sé. ¿Ok? Ese es el proceso. ¿Listo? Enfríe. Ok. Hasta 15. Encuentre. Ta. Listo. Ahora, como yo no tengo certeza de dónde está el punto, porque si yo caliento, yo sé que me muevo hacia la derecha y no va a pasar nada, ¿no? Pero si yo me muevo a la izquierda, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si yo enfrío vapor, ¿qué puede pasar? Se puede condensar. ¿Podría condensarse? Podría. Yo todavía no sé porque no he ido al diagrama otra vez. Entonces, yo no tengo certeza de si este punto está acá, si este punto está por acá o si ese punto es más allá. Entonces, no puedo responder a lo que está ahí, sobre todo la parte B, porque no tengo certeza del punto si llegó hasta ahí o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al diagrama, básicamente, a mirar hasta dónde tengo que enfriar. Entonces, 30 grados, 0.185. Bueno, entonces, listo. 30 grados. 30 grados, listo. 30 grados, estamos por acá, ¿cierto? Entonces, extiendo mi línea, ok, extiendo mi línea hasta 0.0185. ¿Dónde es 0.0185? Entonces, déjenme ver mi diagrama, ¿dónde están las líneas más oscuras? Esta es 10, esta línea de acá es 10 y esta línea de acá es 20, 0.02 y 0.01. 0.18 sería 12, 14, 16, 18, esta sería 18 acá. Y 18.5 podría ser esa línea, ¿no? Esa precisa línea, esa línea que cruza ahí podría ser 18.5. ¿Les parece o no les parece? Sí, señor, Sí, señor. ¿Creo que sí? Ay, de buenas yo, ¿cierto? Preciso pasa una línea de humedad relativa por ahí. Eso es muy de buenas. Me voy a comprar el baloto. Listo. Ahí estaría el punto 1, ¿no? Ahí estaría el punto 1. Ok. Ahí estaría el punto 1. ¿Qué línea es? Como que la de 70, ¿no? 70, 80, 90, sí. Es la línea de humedad relativa del 70%. Entonces me voy a ir por acá y digo que la humedad relativa 1 es del 70% o de 0,7. Listo. Y pongo porcentaje aquí para que me quede bien. Listo. Sigamos. Tengo que enfriar, pero fíjense que acá mi gráfica no me deja ver, ¿no? No me deja ver. Entonces voy a tener que correrme para este lado para poder ver el enfriamiento. Y esta línea otra vez no me sirvió, me tocó borrarla. A 30 dijimos que la de 70, o sea, creo que es esta, 70, 80, no, más arriba. Es esta. 70, 80, 90, sí, es esta. Es este el punto 1. ¿Listo? Está sobre
por encima del cuadrito de 0,18, ¿listo? Y me tengo que mover en línea recta, ¿no? En línea recta, ¿ok? Me voy a mover en línea recta. Ajá. ¿Y en la saturación cuánto sería? ¿A qué temperatura se satura? 24 aproximadamente. 24, sí señor, está sobre la línea 24. Entonces me devuelvo por acá y digo que la temperatura de rocío, por acá voy a escribir aquí va, que la temperatura de rocío del estado 1, obviamente del estado 1, entonces sí la voy a escribir. La temperatura de rocío del estado 1 son 24 grados Celsius. Si la temperatura de rocío es de 24, quiere decir que 15 grados está más a la izquierda, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta línea no llegó hasta acá, sino que aquí precisamente son 24 grados Celsius, ¿no? 24 grados Celsius. Entonces voy a corregir mi diagrama, porque ahí no llegó. Mi diagrama no está correcto. Entonces, ¿qué hago? Pues me muevo hasta la saturación, ahí es 24, ¿ok? Ahí es 24, y 15 quedaría por acá. 15 quedaría por este lado. 15 grados Celsius quedaría por acá. Entonces, ¿qué hago? Sigo derechito hasta aquí, que es 15, y ahí sería mi estado 2. ¿Qué dicen? ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten la manito. Que sería así. ¿Nadie? ¿Todos en desacuerdo? Ok. ¿Y entonces cómo es? Siguiendo la línea de 100% de saturación. Siguiendo la línea. Acuérdese que por encima de esa línea del 100% no me puedo mover. Yo no me puedo salir a la izquierda de esa línea del 100%. O sea que esa trayectoria no es correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Llego hasta la saturación, ¿ok? Y luego me muevo sobre la línea de saturación del 100% hasta alcanzar 15 grados. No es a presión constante. Sigue siendo presión constante, mira. 760 milímetros de mercurio. Ok. Entonces llego a la saturación, ajá, se satura la mezcla a 24 grados, pero el enfriamiento no termina ahí. El enfriamiento dice que me mueva hasta que alcance 15 grados. Y 15 grados, entonces el punto está ahí, punto 2. Y esa es la trayectoria real. ¿Ok? Entonces fíjese que corregí mi diagrama. Ahora sí sé hasta dónde va. ¿Listo? Entonces usted proyecta ahí, y le da 15 grados. Listo. Eso es todo. Ahora, ¿qué voy a leer en el estado 2? Listo. Entonces me dice acá. Encuentre la humedad relativa y la humedad absoluta a 30 grados. Ya la tengo. La humedad absoluta ya la tengo y la humedad relativa ya la tengo. Así como la composición molar de la mezcla. Listo, ahorita llamo la composición molar. B. Encuentre la presión parcial del vapor de agua y la cantidad de agua condensada al finalizar el enfriamiento. ¿Ok? Entonces, póngale cuidado, póngale cuidado. Si yo proyecto este punto para acá, ¿ok? Me va a dar la humedad absoluta, ¿cierto que sí? ¿Cómo es la humedad absoluta 2 con respecto a la humedad absoluta 1? Menor. Menor, ¿ok? Entonces, voy a escribir todo eso que voy a decir. La humedad absoluta 2 es menor a la humedad absoluta 1, ¿cierto? O sea que, ¿cómo es la presión parcial de A en el estado 2 con respecto a la presión parcial de A en el estado 1? ¿Menor? Menor, claro que sí. ¿Y por qué disminuyó la presión parcial de A? ¿Por qué disminuyó Porque hay la presión parcial? condensación. Porque hay condensación. ¿Cómo así que hay condensación? Sí, porque la cantidad de agua que yo tenía en la fase vapor, el número de moles que tenía en la fase vapor, una parte la condensé y la mandé al estado líquido. O sea que el mismo número de moles en el estado 2 no es el mismo número de moles en el estado 1, porque hubo condensación. Algunas moléculas que estaban en la fase vapor se condensaron, entonces hay menos. Y si hay menos, recuerde que el número de moles es un indicativo de la presión parcial. Por lo tanto, la presión parcial baja. Entonces, ¿qué se hizo el agua? Se condensó. ¿Qué estoy haciendo ahí? Quitándole agua a la mezcla.
¿no? Le estoy quitando agua a la mezcla. La estoy deshumidificando, le estoy quitando vapor de agua a la mezcla. ¿Ok? Entonces hay condensación, claro, mire, aquí me dice la cantidad de agua condensada. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro trabajo, calcular cuánta agua se condensó. Entonces, cuando la presión parcial cambia, es un indicativo. ¿De qué? De que hay más agua en la mezcla o de que hay menos agua en la mezcla. Si hay menos agua en la mezcla es porque yo estoy quitando agua de la fase vapor y la estoy pasando a la fase líquida. ¿Ok? Entonces hay condensación. Otra forma de ver la condensación es cuando usted se mueve sobre la línea de saturación. ¿Ok? Cuando usted se mueva sobre la línea de saturación, eso indica condensación. Ahí hay condensación. ¿Vale? Y fíjese que, a ver, otra cosa. Aquí tenemos la temperatura de rocío, ¿cierto que sí? Ahí tenemos la temperatura de rocío en este punto. Ajá. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Esto es súper importante para que después haga los cálculos sin diagrama ciclométrico. ¿Cómo es la presión parcial en el estado 1 de A con respecto a la presión parcial de A en la saturación, o sea, en la temperatura de rocío 1? La misma, ¿no? Igual. Es la misma, muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿cómo es la presión parcial de A en el estado 2 con respecto a la presión parcial de A de saturación en el estado 1 o a la temperatura de rocío en el estado 1? Eso se llama presión de saturación. Presión Menor. parcial de A de la saturación. ¿Cómo es? Menor. Menor. Cuando la presión parcial de A es menor a la presión parcial de A en la saturación, miren, hay condensación. ¿Se dan cuenta? Hay condensación. Hay condensación. Entonces, eso es un buen dato que vamos a utilizar para después, ¿no? Téngalo presente ahí. Fíjese que la presión parcial de este punto, ¿cierto? Es más grande que la presión parcial de este punto. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso porque eso es un dato que nos va a ayudar más adelante. Más adelante les digo para qué. Ahí está. Ok. Listo. Sigamos. Otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo es la presión parcial en el estado 1 con respecto a la presión parcial de A en la saturación del estado 2? ¿Mayor? Muy bien, es mayor. Ajá, es mayor. ¿Cuál es la presión parcial de A en la saturación del estado 2? Es esta que está acá, miren. Este punto de acá representa la presión parcial de A en la saturación. ¿De qué estado? Pues del estado 2, ¿no? Pongámosle 2 así. Del estado 2. ¿Ok? Y este punto que está aquí o este punto que está aquí, que son iguales, ¿no? Pues representan la presión parcial de A en el estado 1. Si yo las comparo, fíjese que este punto está más abajo, o sea, la presión parcial de A en la saturación del estado 2 es menor a la del estado A, ¿no? Entonces, pilas con esto. Profe, o sea que en la carta ciclométrica, si subimos verticalmente, la presión aumenta. Exactamente. Bueno, yo no me quería ir hasta allá, pero mire, póngale cuidado porque la humedad relativa aquí nos dio el 70, ¿no? Mire, la humedad relativa es la relación que hay entre la presión parcial de A en el estado 1 y la presión parcial de A en la saturación del estado 1. ¿Cuál es la presión parcial de A vista en el diagrama ciclométrico? Es esta que está aquí. Ajá. ¿Y cuál es la de la saturación? ¿Cuál es la de la saturación? ¿Será este punto o será este punto de acá? ¿No? Si usted sube hasta arriba, esa es la presión de saturación de A, obviamente en el estado 1. Esa es la presión de A en el estado 1. Y claro, esta es la presión que tiene la mezcla con respecto a la presión que tendría si la mezcla estuviese completamente saturada. Entonces el denominador es más grande que el numerador, por eso me da 0.7, ¿no?
La presión de saturación es más grande que la presión parcial y por eso no está saturado. ¿Se dan cuenta? Bueno, esos detalles que estamos viendo ahí nos van a servir cuando no tengamos cartas psicrométricas, ¿no? Cuando Profe. digan tengo una mezcla aire-amoníaco. ¿Y la carta de dónde la saco? No, y está hecha a 1.27 atmósferas. Ajá, ¿y de dónde la saco? Me toca con las ecuaciones. Señor. Entonces, la presión saturada siempre es cuando la humedad absoluta relativa es 1. Claro que sí, por eso se llama presión de saturación. Listo. Claro, la presión de saturación es cuando la humedad está saturada. ¿Y qué representa cuando la mezcla está saturada? ¿Y qué representa que la mezcla esté saturada? La humedad relativa del 100%. Exactamente. Muy bien. Bueno, póngale cuidado. Siguiente. Bueno, voy para la carta a leer ¿qué? Pues la humedad absoluta 2, ¿no? Que es la que me hace falta. Me hace falta la humedad absoluta 2. Listo. Entonces me voy por acá. ¿Dónde está 15? 15 está por aquí. 15, 15, 15, 15. Aquí está, miren. ¿Listo? Ahí está 15. ¿Cuánto sería la humedad absoluta ahí? 0,015. 0,015, 0,011. No, 0,015 no puede ser, ¿no? 0,011. Puede ser 0,11 o puede ser 1,05. Podría ser 11. Ajá, sí, claro, porque 0,5 es más arriba, ¿no? 0,5 es como por aquí, a la mitad por aquí. Por ahí da 0, por ahí da 15, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es la mitad del cuadrito. La mitad es 0.02, 0.002, que es 0.005. Entonces ahí está. Puede ser 11, puede ser 11. Entonces vamos por acá. Y yo digo entonces que, voy a borrar esto, porque eso es simplemente una interpretación. ¿Listo? Y voy a dejar esta nada más, que es la que más me interesa. Esa comparación es la que más me interesa. Y la voy a subir por acá. Voy a darle un sub out. Y voy a escribir por acá, en este lado, las condiciones 2, ¿no? Entonces, humedad absoluta 2. ¿Cuánto sería? 0,01. Podría ser 1,05, que era lo que me estabas tratando de decir. O podría ser 1,1, ¿no? Pero no 1,5. 1,1. ¿En cuál quedamos? ¿En 11? En 11, ¿cierto? En 11, listo. Kilogramos de A sobre kilogramos de B. Bueno, miremos a ver qué nos hace falta por calcular de lo que Profe, dice. en un parcial, o sea, nosotros cómo hacemos para saber cuál es el valor más exacto. No, es que no hay valor exacto porque estamos en una gráfica, Valentina. Y todo lo que leamos de una gráfica es aproximado. Nunca va a ser exacto, nunca. Si quieres algo exacto, nos toca con ecuaciones matemáticas para que algo me dé exacto. Cuando tú lo tomas de una gráfica, nunca te va a dar exacto. ¿Ok? Eso es el principio de usar las gráficas, que son muy fáciles de leer y tú puedes obtener cálculos muy rápidos, pero aproximados. ¿Ok? En cambio, con las ecuaciones sí tú vas a tener datos un poco más exactos que con la gráfica. ¿Listo? Eso es. Pero es que ahí no hay ningún problema, Valentina, porque tú ves la línea, entonces tú sabes que está por encima de 0.01 y por debajo de 0.02, ¿no? Que llegó a la mitad, bueno, entonces 0.11, ¿no? Que está por encima un poquito de la mitad. Eso, ahí, eso es, si quieren, parta siempre por las mitades para que se parezcan, ¿no? Entonces, da igual qué quiere decir, da igual. Que alguien ponga 0.011 o que dé 0.0105, para mí es la misma cosa. Eso es lo mismo, ¿no? Que no es 0.5, que es 0.4. Da exactamente la misma cosa. Lo que sí no puede ser es 0.015. Eso sí no puede ser ni por el chiles. ¿Ok? Pero en el rango entre 0.01 y 0.02, pues ahí puede ser cualquier número, ¿no? Eso no tiene problema. Eso es exactamente lo mismo. Listo, tengo la humedad absoluta. Ahora sí, encuentre la humedad relativa, la humedad absoluta, relativa absoluta, ¿ya? Así como la composición molar de la mezcla. Bueno, entonces me voy a mover aquí para la izquierda para calcular la humedad
la humedad no, la composición molar. ¿Cómo calculamos la composición molar? Con la presión Tenemos parcial y dos la presión opciones. total, ¿no? Podemos utilizar la presión parcial y la presión total, puede ser. Entonces usted puede decir acá, puede ser. Yo le voy a mostrar dos formas de hacerlo, ¿listo? La primera es que la composición de A en el estado 1 puede ser la presión parcial de A dividido entre la presión total, ¿no? Puede ser. Obviamente yo les escribía ya Y, ¿no? Pero para nuestra nomenclatura de Riccati se la llama X. Bueno, aquí les voy a explicar algo, y es que esto lo van a dar sobre todo en termodinámica 2. X la usan para la composición molar cuando es un líquido o es un sólido. Entonces le llaman X a la composición molar. Pero cuando es un vapor o un gas, la composición molar la llaman Y, ¿no? Eso es una forma de nomenclatura que está en el libro del Traibal sobre todo. Pero bueno, aquí no nos interesa tanto. El Riccati nos dice que la composición molar es X. Listo, entonces vamos a decir X de A1. Listo. ¿Cuánto es la composición de A1? Puede ser la relación entre la presión parcial y la presión total, ¿no? ¿Cuánto nos daría eso? 0.029. 0,029. ¿No hay otra cifra después del 9 que me regalen, por favor? Es que 2 cifritas es muy poquito. Para mí es demasiado poco. Y ahí es donde empezamos a tener valores diferentes. Si pudiéramos usar 3 o 4, pues sería ideal. Ok, entonces sería No, pero es que los- 0.02894.7. 2894, esa me gusta más. 2894, listo. Ok, esa es una forma, ¿no? Listo. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, ustedes ya saben, si calculamos B, pues sería 1 menos eso. Listo, eso es una forma. La otra forma es a través de la humedad absoluta. ¿Cómo? Pues yo sé que la humedad absoluta es igual a 0,6. Eso depende de la información que tengamos, ¿no? Pero 622 humedad molar, ¿no? La humedad absoluta es 0,622 humedad molar. ¿Por qué 0,622? Porque es mezcla aire-agua, ¿no? Entonces, la humedad molar, ¿cuánto me da? Por favor. 0,0 de pronto. ¿Alguien que la calcule? Por lo menos con 4 cifras significativas. A mí me dio 0.02974. 2974. Me gusta. ¿Qué unidades tiene eso? Pues si la humedad absoluta tiene kilogramo A, kilogramo B, pues esto puede ser kilomol de A sobre kilomol de B. O mol, lo que usted quiera. ¿No? ¿Alguien más calculó el número? Jonathan, María. A mí me da lo mismo, profe. Gracias, Ángel. Sí, profe, a mí también. Listo, gracias. Es solamente para estar seguros. Listo. Y a partir de la humedad molar, yo podría calcular la composición. ¿Por qué? Porque la humedad molar me dice que en 0.02974 kilomol de A hay 1 kilomol de B. ¿Ok? En total tendría 1,02974 kilomol de mezcla. ¿Ok? ¿Y cuánto sería la composición? Entonces la composición de A en la corriente 1 sería igual a las moles de A dividido entre las moles totales. ¿Cuánto sería eso? .02888. 0.028 88. 88. ¿Ok? Entonces fíjense que se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho. Dime, Valentina, ¿qué? No, profe. Se parecen bastante, ¿no? Se parecen bastante. Si tuviéramos que redondear a 2 cifras, este número me daría 0.029 y este número, en cambio, me daría 0.029. ¿Sí? Si tuviese que redondear a 2 cifras. ¿Ok? Entonces, fíjese que es muy parecidas, son muy parecidas y son 2 formas de calcular, ¿no? A veces, como en este ejercicio, tenemos
la presión parcial de A como un dato, entonces es más fácil calcular la composición con las presiones. Pero a veces no tenemos las presiones, sino que tenemos las humedades, entonces nos es más fácil calcular la composición a través de la humedad. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Como usted desee. Si quiere utilizar las humedades para calcular las composiciones, lo puede hacer. Si quiere utilizar las presiones parciales, también lo puede hacer. No le va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Porque a ustedes todo les gusta exacto, que tiene que ser exacto, ¿no? Pero les da muy parecido. Entonces no importa, por los dos lados se puede. Desde que se haga de forma correcta, no hay problema. ¿Listo? Eso con respecto a la parte A. Entonces, encuentre la humedad relativa, la humedad absoluta y la composición molar. Listo. B, encuentre la presión parcial del vapor del agua. ¿Ok? Entonces, tenemos la humedad absoluta, podemos calcular la presión parcial. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial de A en el estado 2? ¿Cuánto es? Entonces, ya sabemos que es igual a la presión total multiplicado por la humedad absoluta del estado 2 dividido entre la humedad absoluta del estado 2 más 0,622. O al revés, ¿no? 0,622 más humedad absoluta, cualquiera de las dos. ¿Cuánto nos da la presión parcial, por favor? Profe, me dio 13,206 milímetros de mercurio. 13,206 milímetros de mercurio. Listo. ¿Alguien más, por favor, que la calcule? Sí, señor. Listo. Ahí está. Entonces, listo, ya tengo la presión parcial. Ahora, la cantidad de agua condensada. La cantidad de agua condensada. Bueno, entonces, póngale cuidado. Aquí vamos con la primera aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque este proceso que está ahí yo lo puedo representar mediante un diagrama de flujo. ¿Cómo lo voy a representar mediante un diagrama de flujo? De la siguiente forma. Voy a colocar mi unidad de procesamiento. ¿Qué nombre le pondríamos aquí a esta unidad? Condensador. Enfriador. Bueno, puede ser un condensador. Me gusta la palabra condensador. ¿Por qué? Puede ser un enfriador, pero ese enfriador es un enfriador condensador, ¿no? Porque hubo condensación de agua. Entonces es mejor condensador. Me gusta más ese nombre. ¿Qué le vamos a alimentar? ¿No? ¿Qué le vamos a alimentar al condensador? Le vamos a alimentar una mezcla de aire. Mezcla de 1000 metros cúbicos. Ajá, y de agua. Exacto. ¿Cuánto vamos a agregar? 1000 metros cúbicos. ¿No? Y eso lo vamos a llamar la corriente 1. Obviamente. ¿Cierto? ¿Qué más sé de esa corriente 1? La temperatura. 30 grados Celsius. ¿Cierto que sí? ¿Y qué otra cosa sé? La presión total de la corriente 1. 760 milímetros de mercurio. ¿Cierto que sí? O sea, tengo el volumen, tengo la temperatura y tengo la presión total, ¿no? Tengo todo eso como datos. Además de eso, me dieron la presión parcial de A en el estado 1, que era 22 milímetros de mercurio. ¿Cierto que sí? Todo eso está ahí. Ajá. ¿Qué sale del condensador? Pues sale una mezcla aire-agua, ¿no? Obviamente. Sale una mezcla aire-agua. Ajá. ¿Y qué sé de esa corriente? De esa corriente sé la temperatura, por ejemplo. La temperatura 2 es igual a ¿cuánto? A 15 grados, porque enfriamos hasta 15 grados. ¿Qué más sé? La presión 2. ¿Por qué? Porque la unidad de condensación se llevó a presión constante de 760 milímetros de mercurio, ¿no? La presión 2, pero la presión total, ¿no? La presión total 2, no la presión parcial 2, sino la presión total del estado 2. ¿Cuál es? 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué se hizo a presión constante? ¿Qué otra cosa sé? Bueno, en esencia eso, ¿cierto? La presión de año. Presión parcial de en la corriente también. Bueno, pero esa la Pues, calculamos. eso lo hallé. No, exactamente, eso lo hallé, exactamente. De entrada, yo solamente tengo esa información, ¿no? De entrada tengo esa información.
Ajá, ¿qué me hace falta? Dibujar en el diagrama. Profe, la corriente de salida líquida. La Exactamente. parte ¿De agua? condensada. Exactamente. El agua. Como hubo condensación, y eso se llama condensador, me hace falta colocar otra corriente, ¿cierto? Esa corriente la voy a llamar la corriente 3 y esta es la corriente 2, obviamente. Y ahí lo único que tengo es agua. Agua en fase líquida, ¿no? Solo agua, porque el agua es la fase condensable. Y si se condensó algo de la mezcla fue el agua, ¿ok? Entonces, fíjese que la cantidad de aire que ingresa al sistema es igual a la cantidad de aire que sale del sistema. ¿Por qué? Porque es la fase no condensable. Entonces, el número de moles que entre de agua es igual al número de moles que sale. O la masa de aire, perdón, es igual a la masa de aire que sale. Aire en cantidades, moles o masa, es igual porque es la fase no condensable. A ella no le va a pasar nada en términos de masa, ¿no? La masa se va a conservar. Se puede calentar, se puede expandir, la presión parcial puede cambiar, pero no la masa de aire, ¿ok? Y ahí está nuestro diagrama, ¿no? Con la humedad, ¿qué hicimos? Con la humedad calculamos la composición de aire y calculamos la composición de agua. Con la humedad, ¿qué hicimos? Calculamos la composición de aire a la salida y la composición de agua. Entonces, ¿qué tengo ya? Mire, tengo un flujo que es volumétrico, pero es flujo, 1000 metros cúbicos. Tengo las composiciones de entrada, tengo las composiciones de salida. Ajá. ¿Qué pasa? Haga un balance de agua alrededor de ese condensador. Está especificado. Y dígame cuánto es. Ajá. Y dígame cuánto. ¿Ve? Entonces, fíjese que los datos de humedad lo que me van a permitir al final es calcular la composición de la mezcla gas-vapor. ¿Ok? Eso es la finalidad de la carta ciclométrica o de los cálculos ciclométricos o de humedad. Lo único que quiero del proceso de humidificación o de las mezclas gas-vapor es saber la composición de esa mezcla, siempre, siempre. ¿Para qué? Pues para poder hacer mi balance de masa. Eso es todo. ¿Listo? Entonces la próxima clase vamos a hacer los balances. ¿Listo? Si alguien quiere intentar resolver el problema, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Si no, lo resolvemos en la próxima clase y la próxima clase ya les traigo ejercicios de aplicación, ¿no? Luis, ¿te acuerdas que me has preguntado uno? Sí, señor. Por favor, envíamelo al WhatsApp, yo lo reviso y lo podemos hacer en clase, como un ejemplo de aplicación. ¿Qué pasó, Karim? ¿Qué te dolió? Bueno, eso sería. ¿Preguntas, Jonathan, María Isabel? No, profe, ninguna. Listo. No, profe. Listo, perfecto. ¿Ok? Entonces, Profe, yo le quería pues, preguntar algo, pero era acerca de los balances elementales. dígame. Es que revisando ejercicios estaba viendo acerca de que nos daban, digamos, el análisis solamente elemental de un combustible. O sea, por ejemplo, me decían la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero no me decían de qué estaba compuesto. O sea, si tenía metano, si tenía, no, nada más me daban las cantidades de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre también puede ser. Y me permitían hallar el aire teórico y el aire en exceso. Entonces no sé cómo hacer ahí si no sé qué entra para la estequiometría. Colocas carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno elemental. Sí, pero para hacer la matriz, profe. Carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre elemental. O sea, pero es que usted sabe que, digamos, Tal cual. para calcular el aire teórico, uno tiene que hacer la estequiometría. Claro, mire. Entonces ustedes tienen carbono, hidrógeno. Pero lo hago en otra para no dañar ahí. Ahí. Listo. Ustedes les dan un combustible que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. ¿Cierto que sí? Y, por ejemplo, si es un carbón, nunca vamos a saber cuáles son las moléculas que están. Por eso se llama análisis elemental, precisamente. Porque uno nunca va a poder saber cuáles son los compuestos que están dentro del carbón. Solamente se le puede hacer un análisis elemental. Entonces, ¿qué hago yo acá? Pues coloco carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Si lo quemo con aire, pues oxígeno, nitrógeno. ¿Y cuáles son los gases de combustión? Pues CO2, SO2, ¿no?
y hace su matriz. Sí, pero bueno, esa parte también le quería preguntar, en caso tal de que no nos den los gases de combustión, ahí cómo haríamos. Pues si el combustible tiene carbono más el oxígeno, produce CO2. Si el combustible tiene hidrógeno, pues hidrógeno más oxígeno produce agua. Si el combustible tiene azufre, pues el azufre más el oxígeno produce CO2. Elemental, mi querido Watson. Ok, y con esas ecuaciones que usted tiene ahí arriba, ¿uno haría la estequiometría para hallar el aire teórico? Sí, señor. Exactamente. Es que es lo que yo les dije en la clase cuando hablamos de combustión. Si un combustible tiene carbono, pasa a CO2. Si un combustible tiene hidrógeno, pasa a agua. Y escribí hidrógeno allá. Perdón, que acá me faltó la O. Y si un combustible tiene azufre, pues pasa a CO2. Eso es la combustión. Todo lo que tenga carbono va a CO2. Todo lo que tenga hidrógeno va a agua y todo lo que tenga azufre pasa a CO2. Punto. El mismo problema me deja entender si, digamos, yo no tengo CO2 en el proceso de combustión. Sí, porque si ¿Si el no se combustible produce? no tiene azufre, Valentina, si tu No, combustible digamos, si tiene azufre y no hay posibilidad de que no se forme CO2. ¿SO2? Siempre. Sí. Si hay azufre, se forma Ok. SO2. Ajá. Si hay carbono, siempre se forma CO2. Si hay hidrógeno, siempre se forma agua. Listo, profe. Listo. Ok. ¿Listo, Luis? Sí, señor. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? Profe, yo no tenía una pregunta, pero era para una información. Dime. Lo que pasa es que el libro que me dijiste en consulta sí lo encontré en la biblioteca. Pues quería saber si le sacaba copia o cómo hacía para... Porfa. Sí, hazme eso, por favor. Yo te contesté el correo ayer. Muchachos, lo que pasa es que Dana me preguntó ayer que dónde encuentra ejercicios de este tema de humidificación, ¿no? Entonces, yo lo tenía por acá. En la bibliografía de el programa de estequiometría, que yo creo que me parece que yo les envié a su correo institucional, me parece, no estoy seguro, pero creo que sí. Ahí en la finalizar el programa está la bibliografía, ¿no? Aquí está. Entonces, este libro es súper recomendado. González, César y Álvarez Mario. Y es un libro de la UIS, ¿no? El profesor Mario fue profesor titular de la escuela. Se jubiló hace unos, hace unos cuantos, como unos 8 años tal vez, o 10 más o menos. Y él escribió un libro que son apuntes de estequiometría, ejercicios. Y bueno, ese libro es recomendable porque ahí está la parte de psicometría, ¿no? En este también, en el Valiente, también hay problemas más basados en la industria de alimentos, pero tiene problemas de humidificación. Yo no estoy seguro, pero creo que en el Himenblue y en el Felder hay, pero no estoy seguro 100% no estoy, pero creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Entonces, en estos dos, segurísimo que sí hay ejercicios de estequiometría. Entonces, yo le pedí el favor a Dana si me podía buscar en la UIS, y si está en la biblioteca, hay un solo ejemplar, y creo que en Centro de Estudios también tienen un ejemplar de esos, ¿no? No sé si de pronto en la papelería de Canán tienen, de pronto sí, ahí siempre está uno, tiene tal libro, sí, ellos siempre lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso era cuando yo estudiaba siempre. Algo que no encontraba, me iba para Canán y allá existía, siempre estaba. Entonces, no sé ahora, pero bueno. Entonces, eso es para que si quieren estudiar de algún libro lo pueden hacer de eso, ¿no? Porque Himenblue no tiene cosas de una. Gracias, Dan. Eso sería. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Podría colocar lo que esa misma. Allá, digamos, es que estaba viendo el ejemplo 4.13 y me estaban dando lo mismo, o sea, lo que está ahí. Cierto porcentaje de carbono, cierto porcentaje de hidrógeno, de azufre, de oxígeno y de ceniza, listo. Entonces daban 100 libras. Entonces, bueno, con eso calculaba cuánto carbono había, cuánto hidrógeno había y cuánto azufre había. Luego calculaban las libras átomos, según lo que pusieron en el libro.
Y supongo que solamente fue dividido entre el ¿Cuál peso libro? molecular de cada, en el de Rick-Leightis. ¿Usted está Es el viendo su 415. diccionario o qué está haciendo? No, en el ejemplo 413 hacen como Ah, una forma de calcular el oxígeno teórico, pero no la entendí bueno, porque o sea, dijeron hágalo una como cosa yo le toda rara. enseñé. Hágalo como yo le enseñé. Ok, ok. Hágalo como yo le enseñé. Y luego lo compara a ver si le da lo mismo. Le debe dar lo mismo. Pero sí, ellos lo hacen de forma diferente. Yo lo explico como a mí me parece más fácil, ¿no? Yo por eso hay cosas del Rick-Leightis que tomo como la metodología, como la nomenclatura, pero si ustedes se han dado cuenta, yo hago cosas un poquito diferentes a las como las hace el libro o como en el solucionario, ¿no? Pues usted decide cómo lo hace, pero que sea algo que sea coherente, ¿no? Que matemáticamente esté correcto. Así es lo mismo si ustedes van al Felder. En el Felder hacen cosas completamente diferentes a como las vimos en clase, entonces uno tiende a confundirse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solamente tome el enunciado del ejercicio y trate de resolverlo de la forma en que lo hemos hecho en clase. Trate de seguir la misma metodología y verá que no se confunde, ¿vale? Entonces trate de hacerlo igual. Entonces, si por ejemplo tiene 10 kilogramos de carbono, pues aquí balancea la ecuación, está balanceada, y entonces simplemente usted hace la relación, ¿no? Primero pasa estos kilogramos a moles, entonces 12 kilogramos de carbono, ¿cierto? Es un kilomol de carbono. Y luego hace la relación estequiométrica. Por una kilomol de carbono necesita una kilomol, ¿cierto? De O2. Y ahí le daría el oxígeno necesario para quemar todo el carbono. Por puras relaciones estequiométricas, ¿no? Sí, ya acabo de ver cómo, sí, es que la que no entendía era la de hidrógeno, pero ya vi que balanceando la ecuación sí da como la están haciendo en el libro. Claro, usted la puede balancear, ¿no? Le puede colocar aquí un 2 4, y le puede bueno. colocar un medio, Bueno, o le también. puede colocar 4, 2, ¿cierto? 2. Eso Ajá, depende sí. de cómo lo balancee, pero la relación estequiométrica pues siempre la utiliza para poder saber cuánto oxígeno hay. Listo, profesor, gracias. No lo tienen en canal, nos dice María. Bueno. Bueno, el libro sí está en la biblioteca, ya Dana nos hizo el favor de preguntar si está. Y yo estoy casi seguro que en el centro de estudios también, ¿no? Ese está cerrado, profe. ¿También está cerrado? No, Sí. entonces toca con el de la biblioteca. Seguramente yo voy el martes y lo saco. Listo, gracias, Dana. Listo, que tengan feliz fin de semana. Profe, muchas gracias. Bueno, profe, chao. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.